Muy buenas tardes. Continuamos con las actividades de la Semana del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño 2023. Agradecemos su presencia a esta mesa titulada Proyecto PRODEP, Evaluación de las Políticas Públicas en torno al desarrollo urbano y la vivienda en Yucatán, 1994-2015. Presentaremos a la mesa de ponentes el maestro Alfredo José Alonso Aguilar, egresado de la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Ciencias de la Planeación del Desarrollo Urbano por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Londres. Ha colaborado en la elaboración de programas de desarrollo urbano de diferentes poblaciones de Yucatán, en la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado y participado en diferentes proyectos del INA, del municipio de Mérida y diversas investigaciones en el CIMESTAP Unidad Mérida. Realiza investigaciones sobre planeación y desarrollo urbano de asentamientos del sureste de México. La doctora Gladys Noemí Arana López, egresada de la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en técnicas de energías renovables aplicadas a la ingeniería y a la arquitectura por la Universidad Internacional de Ana Lucía, España, maestra en arquitectura, investigación y docencia por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás del Hidalgo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con perfil PRODEP y realiza investigaciones en los temas de vivienda, cultura y género. Doctora Yolanda Fernández Martínez, egresada de la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, doctora en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, periodo 2010-2012. Cuenta con certificación como facilitadora y diseñadora de talleres con la metodología de Lego Serious Play. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como candidata y cuenta con perfil PRODEP. Realiza investigaciones en los temas de desarrollo urbano y centralidad. Doctora María Elena Torres Pérez, egresada de la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctora en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, subdirectora del Patrimonio Cultural Edificado de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, periodo 2010-2012. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con perfil PROMEP. Autor de artículos y publicaciones de investigación en el tema de vivienda patrimonial histórica y siglo XX. Evaluación de la vivienda construida en serie. Responsable técnico de 10 proyectos de investigación para la FAUADI sobre crecimiento urbano y vivienda y habitabilidad. A continuación, le cedemos la palabra al maestro Alfredo Alonso Aguilar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para estar aquí en este evento donde estamos presentando un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación que concluimos hace algún tiempo. Entonces me voy a permitir un par de minutos para introducir el contexto en el cual hicimos este proyecto, el cuerpo académico de desarrollo urbano y vivienda de esta facultad, que lo integran mis compañeras. Y también hay que resaltar la participación en su momento del doctor Edgardo Bolio, que formó parte de este cuerpo académico y que participó activamente en este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación tiene dos antecedentes muy interesantes, ¿no?
empezamos a trabajar algunos integrantes de lo que era la línea de investigación en desarrollo urbano y vivienda de la Facultad de Arquitectura hace ya bastantes años, ¿no? A partir de 1995 hicimos esta línea de investigación en el contexto de la maestría en arquitectura. Y el antecedente primero, hay dos antecedentes, pero el antecedente primero de este proyecto de investigación fue un artículo que coordinó un libro, aquí está el doctor Marco Tulio Peraza, un libro que se llamó El azar y la memoria. Y en ese libro había un capítulo que hablaba sobre las políticas urbanas de la ciudad de Mérida. Entonces hicimos una primera análisis de los instrumentos que se habían hecho sobre la ciudad de Mérida y posteriormente en 1999 se hizo aquí en la Facultad de Arquitectura un documento muy ambicioso que resultó en un texto y unos mapas que se llaman Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán, que está en la biblioteca, y que también hay un capítulo que habla sobre los asentamientos humanos y se aborda también la temática de la normativa en materia de desarrollo urbano y vivienda en Yucatán. Entonces, con este marco, elaboramos los integrantes de este cuerpo académico este proyecto, Evolución de las Políticas Públicas en torno al desarrollo urbano y la vivienda en Yucatán, 1994-2015, y lo que les vamos a presentar, les voy a presentar son los principales planteamientos y los hallazgos que se arrojó este proyecto que elaboramos cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres, en diferentes temáticas, ¿correcto? Y pues si al final tuvieran alguna pregunta, algún comentario y crítica, pues por supuesto que son bienvenidos. Voy a tratar de ir muy rápido para que podamos cubrir el tiempo que nos han asignado. La siguiente, por favor. Algo pasó con la máquina que no reconoce mi fuente, pero no importa. Lo que planteamos como punto de partida es que las intervenciones inmobiliarias, particularmente las privadas, tienen impactan a la ciudad, ¿no? Y esto ha originado ciertas características, ciertos fenómenos particulares en Mérida. Eso ocurre en todas las ciudades del mundo, pero lo interesante del proyecto era analizar cuáles eran esas particularidades que existen en la ciudad de Mérida. Por cierto, un planteamiento interesante sería actualizar esto que dejamos hasta el 2014-15, qué es lo que ha pasado en los últimos 8 años en términos de el marco normativo, o sea, las leyes que dicen cómo debe ser la convivencia, dónde se deben desarrollar fraccionamientos, dónde no, qué es lo que ha pasado en los últimos 8 años a partir de ese enorme dinamismo que tiene la ciudad de Mérida. Y pero lo que ha ocurrido, el desarrollo urbano de Mérida, pero lo que ha ocurrido en términos generales es que no se ha podido frenar esa enorme expansión de la ciudad de Mérida. E incluso algunas de las medidas que han contenido esos programas de desarrollo urbano han sido contraproducentes. Y ahorita vamos a explicar por qué. Siguiente. Bien, el trabajo que se hizo analiza las leyes, los reglamentos, los planes. También se analizaron quiénes son los actores claves que intervienen en este proceso de desarrollo urbano, que son 3. Uno es el sector del gobierno, particularmente el municipio. En segundo lugar está la iniciativa privada, particularmente los desarrolladores inmobiliarios, particularmente del tema de la vivienda, pero no únicamente. Y en tercer lugar está la comunidad, ¿no? Que también la comunidad construye ciudad cotidianamente.
Se analizó cuál es el impacto del marco normativo, de las leyes, en términos de desarrollo urbano y vivienda. Y por último, se caracterizan las manifestaciones que tienen que ver con las transformaciones en el ámbito de la ciudad, en lo urbano, pero también en la producción de ciertos objetos arquitectónicos, ¿no?, que se derivan de ese ordenamiento. El siguiente. ¿Cómo se puede caracterizar el desarrollo urbano? Pues voy a ir muy brevemente. Los primeros planes y programas que se plantearon desde 1980 tienen la intención de propiciar el crecimiento urbano en zonas que definen como aptas para el desarrollo urbano y a través de densificar, tratar de densificar, de construir con ciertos criterios de densidades, habitantes por hectárea, viviendas por hectárea, ¿no?, en ciertas partes de la ciudad. Ya en ese entonces se planteaba, 1980, que había una urbanización intensa, ¿no? Es cuando se está planteando ciertas alternativas económicas para que se desarrollen en la ciudad de Mérida a partir de la baja productividad que había en la parte central, en la zona metropolitana de Mérida, porque ya se había abandonado la actividad del Enequén y había que emplear a la población que quedó desempleada. ¿Y cómo se empleaba? Pues en la industria de la construcción, construyendo vivienda, ¿no? Porque la otra alternativa para el grueso de la población era irse a trabajar a Cancún. Y una forma de retener y de incrementar la productividad era a través de el desarrollo inmobiliario, la vivienda de interés social. Por cierto, algo muy importante en ese momento es que algunos gobernantes, presidentes municipales, decían: no puede seguir creciendo la ciudad de Mérida, hay que ponerle un límite y por favor ya no sigan viniendo a la ciudad de Mérida porque la ciudad ya está al borde del colapso. Ese era el discurso oficial, ese era el planteamiento y por lo tanto las normativas también se orientaban a esa perspectiva de tratar de contener el desarrollo urbano. Al final de cuentas, esta iniciativa en Mérida, como en todas partes del mundo, ha fracasado, ¿no? Porque pues ya sabemos que una característica que tienen las ciudades en el sistema capitalista y que los hace precisamente atractivas es la densidad de población en el término de toda la oferta de servicios, mano de obra, pero también el enorme mercado que supone una aglomeración urbana. Entonces el destino de nuestro modo de producción es el proceso de urbanización. No hay de otra. La siguiente. Bien, a partir de 1995, el discurso oficial está orientada a que la ciudad se desarrolle hacia zonas más aptas, ¿no? Pero no se plantea exactamente hacia dónde iba a ser esto, ¿no? Qué características, qué necesidades iba a tener esa expansión. Y nada más había una reorientación. La siguiente, ¿no? Ahí tenemos esa masa enorme de vivienda. Y a partir de 2003 se plantean los desarrollos habitacionales autónomos, ¿no?, que podían estar desconectados de la mancha urbana. Es algo que ahorita se plantea como negativo, pero en ese entonces se podían construir alrededor de la ciudad de Mérida fraccionamientos, siempre y cuando los desarrolladores inmobiliarios garantizaran la infraestructura, el equipamiento de esos fraccionamientos. Y esto motivó un enorme crecimiento de fraccionamientos alrededor de Mérida, ¿no? Porque eso era un elemento que aceleró la especulación inmobiliaria. O sea, si ustedes construyen aquí este fraccionamiento y construyen este acá y luego construyen esto acá, todas estas áreas, ¿no?, evidentemente en el corto plazo se van a urbanizar y elevan su precio, ¿no? Entonces esto no se pensó, no se planteó, no se tenía la intencionalidad, o quizás sí, no lo sé, cuando se planteó esta política de desarrollo urbano, ¿no? Siguiente. En los posteriores programas de desarrollo urbano del 2009 y del 12 se habla ahora sí de plantear la conectividad, la movilidad. Movilidad es un concepto que aparece
en esos momentos, hace 11 años, antes no se hablaba de la importancia de la movilidad, y no había limitantes físicos. Si en 1993 se hablaba de no pueden venir a la ciudad de Mérida porque está creciendo, acá era una lógica diferente, ¿no? La ciudad se empieza a expandir enormemente, empieza a crecer la ciudad a un ritmo mayor que el crecimiento de la población, lo cual está indicando que se está construyendo vivienda, no para satisfacer las demandas de población que necesita vivienda, sino se está haciendo vivienda para venderla, ¿no? Porque no hay que perder de vista que la vivienda en nuestro sistema social es una mercancía, y quien construye vivienda lo hace fundamentalmente para venderla, y si el que la compra la necesita o no, ese es otro problema. Pero hay un correlato: las viviendas que se compran y no se usan tienen un efecto demoledor en las finanzas de la administración pública y de los ciudadanos, porque nosotros pagamos el servicio de energía eléctrica, de agua potable, de basura, de esas áreas habitacionales que están abandonadas o que estuvieron abandonadas. Bueno, en el caso de Mérida, hoy mismo el censo nos dice que hay alrededor de 50,000 de estas viviendas hoy mismo abandonadas. Y en la zona metropolitana de Mérida ocurre un fenómeno similar. En Canacín, hoy mismo Canacín tiene 12,000 viviendas abandonadas, ¿no? Que alguien las compró porque era una forma de ahorro, una forma de invertir, pero esto significa que esas viviendas que podrían estar canalizadas para la gente que necesita vivienda están allá sentadas sin ninguna utilidad. En el periodo que nosotros estudiamos, ¿no? Planteamos en términos muy generales, ya les compartirán mis compañeras las fases que ellas estudiaron, los fenómenos que ellas estudiaron, pero podemos decir que hubo un retiro del Estado de el papel que debía de asumir en cuanto a la gestión de los servicios urbanos, en cuanto a un papel rector determinante en materia de desarrollo urbano. Esto no es nuevo, y además esto se da en el contexto del retiro del Estado mexicano del papel que había tenido históricamente antes, ¿no? Es lo que se llama como el periodo neoliberal, cuando se habla de la importancia, la relevancia de privatizar toda una serie de dinámicas en la economía y por supuesto en la ciudad. Pues entonces en ese momento pues se privatiza la colecta de basura, el servicio de transporte, etcétera, ¿no? Y es cuando el Estado se ve debilitado y evidentemente esto tiene un impacto en la calidad de los servicios que se prestan en la ciudad, ¿no? Por cierto, la argumentación de las grandes instituciones en favor de la privatización es que esto iba a ser más eficiente, los servicios iba a evitar la corrupción y pues se alimentaba la competencia entre los servicios. Y ahorita sabemos por estudios que han hecho, por ejemplo, el Banco Mundial, que ninguna de estas premisas ocurrió. Siguiente. Bueno, esta es una lámina que hicimos en el contexto y muy brevemente es plantearles cómo está el tema de quién constituye el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, y está constituido por el sector público, el sector privado y el sector social. Estas personas de los consejos consultivos son quienes influyen, contribuyen, asesoran al ayuntamiento en materia de las decisiones de desarrollo urbano. Eso, digamos que es la buena noticia. La no tan buena noticia es que los documentos, y es lo que también uno de los hallazgos de lo que hicimos, los documentos, las normativas, lo que se plantea sobre cómo debe ser el desarrollo urbano en la ciudad de Mérida, no lo saben los ciudadanos, ¿no? O sea, muy poca gente sabe qué dice un programa de desarrollo urbano, qué implicaciones tiene. Lo que le digo a mis alumnos, la gente cuando se despierta no dice, ¿cuáles serán los usos de suelo que existen en la ciudad de Mérida? No, pues por supuesto que no les interesa ni les llama la atención. Pero lo que sí es notable es que en el seno de quienes toman las decisiones del rumbo
de la ciudad no aparecen los ciudadanos. Y esto es muy grave, porque finalmente las decisiones que se toman en el rumbo de lo que se va a orientar la ciudad es de un impacto directo a los ciudadanos. ¿Qué impacto tiene el que se construya el paseo gastronómico o el sistema del YETRAM? Tiene un impacto directo en la vida de las personas. La pregunta es cómo se toman las decisiones, ¿no? Y eso, si están pensando que esta es una crítica a los gobiernos, no es así. Lo que estoy diciendo es que tendremos que analizar cómo se democratiza la ciudad y cómo se lleva a cabo ese concepto que decía David Harvey, que es el derecho a la ciudad, que por cierto no es un derecho legal, sino es el derecho a tomar las decisiones del rumbo que tiene la ciudad, porque todos vivimos aquí, ¿no? Y porque los políticos son electos por los ciudadanos y así funciona nuestro sistema político. Los políticos salen electos y deben tomar las decisiones en favor de la ciudadanía. Y uno de esos temas tiene que ver con el futuro del espacio que llamamos ciudad, que es donde vivimos. Ya voy a concluir. Entonces, las conclusiones tienen que ver que hay una autocrítica de las propias autoridades, porque hablamos con las autoridades y les preguntamos, bueno, ¿y qué piensan ustedes de lo que han hecho, de lo que ha evolucionado? Y ellos hablaron, quizás daría material para otro trabajo, de que el instrumento que se llaman los programas de desarrollo urbano son instrumentos muy rígidos que no dan cuenta del dinamismo y la flexibilidad de los fenómenos que ocurren en la ciudad, porque tienen una orientación orientada, para la redundancia, a los usos de suelo. Y los usos de suelo no son necesariamente los problemas fundamentales para todas las personas en todos los momentos sobre lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Y también se plantea que las grandes organizaciones, corporativos empresariales, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pues voy a decir las iniciales, Canadevi, etcétera, pues tienen intereses muy fuertes hacia dónde orientar el desarrollo urbano y tienen representatividad en estos órganos de decisión cuando la mayor parte de la población no conoce, no entiende, no está interesada sobre cuáles son los procesos de planeación y que esos sí impactan cotidianamente a la persona que dice, hoy tengo que ir a tomar el autobús y tiene que hacer 1 hora y media de cola porque no es suficiente, no está planificado, o porque resulta que tienes que ir a comprar las cosas que vas a comer, pero cerca de tu casa no hay una tienda de abastos que funcione cuando necesitas comprar las cosas para los niños o para tu casa. Entonces, ese tipo de planteamientos son los que encontramos como característicos de las diferentes áreas habitacionales de la ciudad de Mérida. Muchas gracias. Ya con los lentes, no sé si ver la computadora o verlos ustedes, pero bueno. Es sumamente complicado para mí, cuando realmente trabajo el territorio de otra manera, hablar sobre política pública como tal. A mí me gusta hacer otro tipo de ejercicios que separen un poco como este tema de la política pública y vincularlo más al sujeto real, aquel que está pasando por los problemas y que, como dice Alfredo, no se levanta pensando en los usos del suelo. Los sujetos comunes no nos levantamos pensando si hay una política pública que nos va a ayudar a lo que sea, ¿no? en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, creo que hay algo que es muy importante señalar y son los esfuerzos que está haciendo de una u otra forma el gobierno para construir precisamente esas políticas públicas y que debemos de tomar, ¿no?, para impactar el territorio en el cual habitamos, en este caso con perspectiva de género.
Y vale la pena mencionar cuestiones metodológicas de entrada, ¿no? Siempre me gusta hacer como una comparación en la forma como se construyó, se hizo, se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo con Enrique Peña Nieto, donde las mesas de trabajo organizadas, una de esas mesas de trabajo era la mesa de trabajo de género, ¿sí? Pero trabajaba completamente aislada de las otras mesas, como pudiera ser territorio, como pudiera ser economía, cultura, vivienda, ¿sí? Y no se lograba realmente una transversalización. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? La transversalización. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo que se construye en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que ocurrió es que hubo una verdadera, al menos en intención, una verdadera intención de transversalizar la perspectiva de género. Y a cada una de las mesas temáticas, en cada una de las mesas temáticas existía un representante de género, que es muy diferente, porque entonces se observa el problema con esa perspectiva, al menos así está planteado metodológicamente. En Yucatán, pues hay una política o hay un programa de transversalización de género, y ahorita les voy a explicar algunas cosas. Los que estuvieron en la ponencia anterior ya vieron esta diapositiva, pero ahorita vamos a llegar a los adultos mayores y van a ver qué interesante está el asunto este. Primero me he hecho este discursito aquí. Bueno, todo esto parte obviamente de una búsqueda por cumplir los objetivos de la Agenda 2030, de los ODS, está el Plan Nacional de Desarrollo, está el Plan Estatal de Desarrollo, y de ahí deriva el Programa de Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación del Gobierno del Estado, ¿no? Que dice que contribuye a que todas las personas cuenten con igualdad de oportunidades para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminaciones. Al menos ese es el objetivo en sí del documento. ¿Cuál es el problema? De que muchas de las cosas que se hacen o que se habían hecho parten, lo dice incluso el documento, de un modelo hegemónico masculino donde las mujeres son sujetas a roles y estereotipos que implican la realización de labores domésticas no remuneradas, cuidado de personas y a la expectativa de que cumplan ciertas funciones dentro del matrimonio y la maternidad, ¿no? Este constructo social del género, ¿no? Donde lo que debe de ser una mujer, pero por otra parte, todo lo que se necesita que ahora sea una mujer también, ¿no? Que es participar de manera activa dentro de las actividades económicas, ¿no? Con todo lo que esto implica, incluyendo con la denominada tercera jornada o bien el denominado techo de cristal. Pero precisamente este cumplimiento de funciones dentro del matrimonio y la maternidad afecta su desarrollo académico y su desarrollo social. Las estadísticas en el Estado son terribles, pero ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Sumado a esto, la falta de atención médica con perspectiva de género e interculturalidad es una de las principales causantes de violencia, así como la tardanza en los diagnósticos. La salud es sumamente importante en el tratamiento de padecimientos. Entonces, partimos de trabajar realmente con el Índice Nacional de Igualdad de Género. Creo que es un documento que debemos de tener como base. En el Índice Nacional de Igualdad de Género se habla de se miden las pérdidas de los logros. Ojo, la pérdida del logro en 3 dimensiones básicamente. Nunca se menciona espacio como tal, eso aparece mucho después. Se trabaja sobre la salud reproductiva, sobre el empoderamiento, que la definición es rarísima, y la participación en el mercado de trabajo. Les voy a comentar un caso sobre empoderamiento y participación de las mujeres en el mercado de trabajo para ver cómo entendemos esto realmente, sobre todo aquí en el Estado. Perdón. Sobre todo aquí en el Estado. Hace cuestión de 2 años, más o menos, un grupo de mujeres
participaba o colaboraba con su comunidad vendiendo comida, más que vendiendo comida, repartiendo comida, ¿no? Como parte de un colectivo. Cada una de ellas recibía en agradecimiento, quizás, se podría ser la palabra, alrededor de 500 pesos quincenales. 500 pesos quincenales. Y estamos hablando de una comunidad o de un asentamiento que está precisamente en la Emiliano Zapata 3, aquí en el sur de Mérida. Esos 500 pesos quincenales, una de las cosas que ocurrió, aunque nosotros lo veíamos como un proceso de empoderamiento económico y toma de decisiones, de que aumentara la violencia de género. A sus maridos les pegaban más por esos 500 pesos quincenales, porque precisamente esta libertad de hacer, esta libertad de tener, implicaba una ruptura con las estructuras patriarcales establecidas. ¿Qué entendemos entonces por empoderamiento? ¿Y por qué cuando trabajamos género, ¿no? Habría que trabajar desde el lado más femenino, pero también desde la deconstrucción de lo masculino? Sí. Bueno, Mérida, Yucatán, en ese sentido, en el Índice Nacional de Igualdad de Género, tiene un índice menor que a nivel nacional, está por debajo de la media. ¿Qué fortalezas hay en Yucatán en relación al género y al índice de desigualdad de género? Supuestamente, la desigualdad entre hombres y mujeres, muchas gracias, fue menor que la registrada a nivel nacional, por lo que Yucatán ocupó la posición 13 como la entidad con menor desigualdad de género. Sin embargo, es una entidad con muchísima pobreza. Se presenta una baja prevalencia de violencia laboral, dice que solamente el 19%. Se cuenta con centros de atención a la violencia de las mujeres, que ahí habría que hacer un considerando quién debe atender o cómo se debe atender la violencia contra las mujeres, o sea, atender a las mujeres violentadas o trabajar con los violentadores, que es una cosa muy diferente, y baja incidencia en el feminicidio. El hecho de que tengamos 5 veces menos la tasa a nivel nacional no quiere decir que el feminicidio no esté presente y no sea relativamente alto. La oportunidad en este sentido es que no hay como mucha inseguridad, lo que facilita la realización de programas y acciones en favor de las mujeres. También hay una cosa que acá es sumamente importante trabajar. Cuando queremos trabajar sobre género y sobre mujeres, la construcción del dato es muy complicada, no hay dato. Uno de los graves problemas para los estudios de género es que tienes que construir los datos y la información para ello no existe, ¿no? Es casi un paradigma para el estudio de género. ¿Okay? Entonces, consecuentemente, no puedes transversalizar metodológicamente porque no cuentas con los datos, ¿no? Ahí habría que hacer, creo que México es de los países que menor generación de datos con perspectiva de género tiene a nivel Latinoamérica. Bueno, entre las debilidades, ahorita vamos avanzando rapidísimo, que hay en el Estado, es que hay baja escolaridad para las mujeres en relación con los hombres, se presenta alta mortalidad materna, hay baja participación económica en relación a los hombres, hay prevalecencia de roles tradicionales de género, alta incidencia de violencia contra las mujeres, ojo, acababan de decir que no, baja remuneración económica para las mujeres trabajadoras, limitado acceso a servicios básicos de salud, alta tasa de defunciones a causa de tumores malignos. Los ejes que se proponen, la que sigue, por favor. A ver, la que sigue. Vamos a dejarlas acá. Una de las cosas que sucede, o los ejes que se trabajan temáticamente, precisamente en este documento del Gobierno del Estado, es la salud integral y el bienestar, la educación, investigación y ciencia, los derechos culturales deportivos, la autonomía y el empoderamiento, la violencia, la no discriminación y la participación política. Y aquí me voy a vincular, se dividen en 3 grandes grupos. Se menciona a las mujeres, en algún momento se trabaja con la infancia y luego con los adultos mayores o con las adultas mayores. Y ahí es donde quiero llegar un poquito. La que sigue, por favor. Ya llegamos a las adultas mayores.
En relación a las adultas mayores, Yucatán tiene el número 12 a nivel nacional en relación a adultas mayores sin escolaridad. O sea, estamos en un nivel alto. El número 9 a nivel nacional en relación al acceso de salud. O sea, aparentemente un 96% de las mujeres adultas mayores tiene acceso a la salud. Y aproximadamente un 22% en relación a su participación en actividades económicas como tal, arriba de la media nacional. Sin embargo, y aquí vamos a pasar un poco al espacio. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa cuando no cuentas, por ejemplo, con escolaridad? ¿Qué pasa cuando no cuentas, por ejemplo, con una adecuada salud? ¿Qué pasa cuando no te puedes mover? Y básicamente esos son los dos aspectos que se trabajan únicamente en el programa estatal en relación a los adultas mayores con perspectiva de género. El diseño universal en espacios públicos o privados del Estado y la movilidad sustentable. Aparte de esas dos líneas estratégicas, no hay absolutamente nada más que vincule al adulto mayor el género y el diseño o el espacio como tal. Esto cobra importancia, o más importancia, cuando entendemos que las mujeres son, por supuesto, mucho más vulnerables por su poca participación en las actividades remuneradas, por su nivel educativo. La que sigue, por favor. Y entonces se hace necesario acciones como estas, ¿no? Ciudades, comunidades amigables con las personas mayores, donde necesitamos espacios al aire libre, un mejor transporte, accesibilidad de la vivienda, tener más participación social, real y política, respeto e inclusión social, participación ciudadana, comunicación e información y colaborar, tener apoyo comunitario y servicios sociales y de salud. Recuerden que la manera como se ocupa el espacio no es solamente la ocupación, sino es lo que representa esa ocupación. El espacio representa y construye socialmente a la persona. La que sigue, por favor. Voy a ir cerrando, ¿no? Este proyecto ya del municipio, no del gobierno del estado, es pues la ciudad o comunidad amigable con las personas mayores. Lo habíamos comentado en una sesión anterior. Y donde supuestamente se pretende que el adulto mayor, la adulta mayor, crezca y se desarrolle como individuo mientras contribuye con su comunidad. Lo que sigue, por favor. Aparece Mérida ahí. Lo que sigue. ¿No? Este es el plan estratégico ya del Ayuntamiento de Mérida. La que sigue. Esta es la mancha de ubicación de mayor número de adultos mayores, donde están los centros de cuidado, las condiciones de banquetas y movilidad, sobre todo, que son énfasis en aparecen más números rojos, la que sigue, y todo lo que se trabaja realmente para, con relación al espacio y los esfuerzos que se hacen en el ayuntamiento, que aparecen en este documento. Sin embargo, reitero, hace falta una vinculación en datos y una vinculación metodológica entre lo que se establece en este programa del transversalización de perspectiva de género del gobierno del estado junto con este proyecto del Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, si se van dando cuenta, vamos de lo más general, vamos bajando a lo particular, y yo lo que les traigo aquí pues es una reflexión sobre, bueno, ¿para qué hacemos políticas públicas, no? Y les pongo aquí una pregunta, ¿no? Estamos buscando tener una ciudad, pero ¿qué queremos? ¿Vivir o habitar la ciudad? ¿Sí? Entonces, si le damos la siguiente, bueno, esto para mí tiene muchísimos significados, y ahorita quiero ver qué es lo que ustedes identifican allá, qué es lo que ven, qué es lo que identifican.
calles, ¿ok? ¿Qué más? Un parque, o sea, un parque, ¿ok? Calles, pasos peatonales, ¿ok? Algunos usos del suelo, que bueno, aquí seguramente pueden decir ustedes hasta de qué, exactamente, ¿no? Exactamente. Aquí, ¿alguien puede imaginar qué es esto? ¿Un qué? Una carpa de un circo, ¿no? Aquí pues ven un edificio con una chimenea sacando humo, que es como una fábrica, ¿no? Los pasos peatonales como tienen un recorrido, ¿no? Y bueno, esto es así como que entre Picasso y un futuro planificador, ¿no? Alfredo hablaba de los programas de desarrollo urbano y podemos pensar que esto es como que un aterrizaje muy básico en el imaginario de un niño. ¿Qué necesita un niño, no? Entonces, este ejercicio lo hizo mi hijo, yo no le di nada, ninguna clase, nada más agarró una carpeta y se puso a dibujar. Y lo que me llamó la atención es que, bueno, dentro de su imaginario, él vive acá, ¿no? Que es la casa, según él, el lote más grande, ¿no? Tiene escalera, tiene una alberca y su recorrido decía, bueno, yo salgo y tengo que llegar al parque. El parque es el espacio central, que tiene un lago, tiene árboles y una vereda. Y si se dan cuenta, es el centro. Del parque yo quiero ir caminando y llegar a este lugar que es como que la tiendita de la esquina. De la tiendita de la esquina yo camino y esta es la casa de los helados. Él aquí dibujó un helado. De los helados yo quiero ir al cine y del cine quiero ir al circo. Y luego me regreso, ¿ok? Ese era su día ideal, ¿ok? Algo que me pareció muy interesante es que aquí empezó a poner esta fábrica y que aquí, si hablamos de planificación, básicamente estamos hablando de zonificación de usos del suelo, usos deseados y usos no deseados. Este principio básico viene de los alemanes, ¿ok? Deseado y no deseado, y de ahí ya nos vamos al funcionalismo moderno de la planificación, ¿ok? Que es básicamente lo que venimos repitiendo en un programa de desarrollo urbano. Y algo muy interesante es que puso todo de frente, como que de frente al mar, o sea, con vista al mar. Entonces, lo que estamos viendo aquí son valores, ¿no? Lo que es la centralidad, lo que es los elementos naturales que le dan valor a la propiedad privada, ¿no? Y cómo dentro del imaginario esto es importante. Entonces, esto me parece interesante porque es esta reflexión de la planificación pensada entre el 8-80, o sea, pensando en un niño de 8 años y una persona de 80, ¿no? Cómo nos desplazamos y cómo caminamos por la ciudad. La que sigue. Entonces, bueno, cuando ya vemos esa imagen, podemos decir, es muy infantil pensar que la ciudad es así, pero entonces me van a decir si esto es una imagen infantil, pensar que la ciudad es así, ¿ok? En donde vamos acumulando errores y errores en términos de planificación, avanzamos mucho en algunas disciplinas y en otras seguimos haciendo lo mismo, y esto pues es parte, ¿no?, de nuestra periferia, ¿no? Una periferia muy costosa, porque hacer estas infraestructuras es muy costoso y al mismo tiempo, pues aquí nos podemos quedar una buena parte de nuestro día atorados, ¿no? La que sigue. Y entonces, bueno, hacernos preguntas, ¿qué hace amigable la ciudad? Y al final, ¿quién puede disfrutar la ciudad? Esta imagen corresponde al mismo lugar, es la construcción del Uptown, y bueno, me pareció muy buena la foto, no es porque yo la haya tomado, ¿no? Sino por lo que significa, ¿no? Una persona que viene caminando en donde no hay acera, no hay banqueta, un terreno baldío que hasta el día de hoy sigue baldío y sigue sin banqueta, y el señor pues está viendo cómo se están levantando los edificios, ¿no?, ya construidos, y sin embargo no podemos utilizar el espacio público, ¿ok? Entonces aquí hay una pregunta muy importante. ¿Por qué si la ciudad es generadora de riqueza,
porque lo estamos viendo, o sea, estamos viendo cómo se levantan estos edificios, por qué el espacio público, el espacio que nos corresponde a todos, tiene tantas carencias. Y estamos hablando de una de las zonas con alta plusvalía dentro de la ciudad. Entonces, estas son reflexiones importantes, es la que sigue, por favor, que nos llevan a este principio básico, el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre, que es algo que viene desde la década de los 70 y algo muy interesante, jóvenes, porque Henri Lefebvre no era urbanista, no era arquitecto, no era abogado, ¿ok? Era un filósofo. Y entonces aquí significa que nuestro pensamiento de la ciudad no es a nivel piso, es a nivel de pensamiento. O sea, filosóficamente, ¿qué es el derecho a la ciudad? Y si bien Lefebvre en ese momento hablaba de la lucha por la ciudad, de grupos sociales, de estudiantes que se estaban manifestando en su ciudad y que requerían del espacio público, este concepto del derecho a la ciudad ha ido evolucionando hasta que finalmente aparece, si le das la que sigue, por favor, ya aparece en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y que pues ya se ve representada en esta cumbre ONU Hábitat del 2016 y que por primera vez en nuestros instrumentos jurídicos, en el más importante que tenemos, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se publicó, si mal no recuerdo, 26, 27, 28 de noviembre del 2016, hay un capítulo, ¿ok? Un capítulo que va estrictamente hablando de los principios de la política pública para ordenar el territorio. Y el primer principio es el derecho a la ciudad. Claro, el gran desafío es cómo aterrizamos estos principios que son de corte filosófico y universales, cómo los aterrizamos en nuestro día a día, ¿sí? La que sigue. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué significa el derecho a la ciudad en la vida cotidiana? Y es lo que tenemos que responder y estar reflexionando. Así como lo podemos ver a nivel macro, lo que ocurre en una planificación del territorio, pues a cualquiera va a decir, bueno, es que a mí no me interesan los usos del suelo, a mí me interesa poder caminar y llegar al paradero y regresar, ir y venir. Y ahorita para lo que nosotros estamos trabajando, que ya fue lo último que mencionó la doctora Gladys, bueno, ¿y qué pasa con la tercera edad? ¿Qué pasa con esa edad de plenitud? ¿Ok? Que ahorita la edad en plenitud. Personas de la tercera edad, pero también personas jóvenes, ¿no? Aquí, esta chica, a ver si le regresas nada más. Esta chica que, bueno, me la encontraba cada rato. Aquí en el fondo están las Country Towers, ¿ok? Y dices, bueno, ¿cómo es posible que yo en el horizonte estoy viendo las Country Towers y estás viendo a personas que no tienen condiciones de movilidad segura? ¿Ok? La que sigue. Entonces, bueno, algo que nos debe de ocupar, ¿no? A lo mejor a unos más que a otros, es la vejez, ¿ok? Ustedes son jóvenes y tienen todo un futuro por delante, pero pues esperemos que todos lleguemos a esa anhelada edad, ¿no? Y aquí hay un tema muy importante en donde precisamente, pues el gran desafío es no solamente cómo van a crecer nuestras ciudades, sino cómo nos vamos a desplazar nosotros, tomando en cuenta que la curva se hace ahora sí más pronunciada para los de 60 y más, pero personas de 60, 70, 80 siguen siendo muy activos, ¿ok? Afortunadamente hay ese nivel de productividad, pero tendríamos que ver si la ciudad está preparada para eso, ¿sí? La que sigue. Bueno, ustedes pueden allá investigar y hay muchísima información sobre la realidad que tenemos poblacional, México en proceso de envejecimiento, ¿no? La que sigue. Sí, ok. Y bueno, aquí la Organización Mundial establece, ¿no? Que el porcentaje actual es el 12% de mexicanos tiene 60 años o más y esto va a ir en aumento para los próximos años, ¿ok? Teniendo también en cuenta de que, pues, ya se habla ahora sí como que del invierno poblacional, ¿no? Hay menos niños, hay más adultos mayores y esto se tiene que ver también en las políticas públicas de planificación y crecimiento de las ciudades, ¿sí? Las que sigue. Bueno, esto tan importante, la vinculación. Se requiere una estrategia que articule salud, seguridad social, educación, vivienda y empleo digno, ¿no? Con una mirada transversal, en donde además tome en cuenta el envejecimiento de la población,
lo cual es inminente para las próximas décadas. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, pues una serie de preguntas y de reflexiones, ¿no? ¿Por dónde caminar? O sea, yo les hago la invitación, si cuentan con la fortuna de tener a sus abuelos, ¿ok? Salgan a caminar con ellos, ¿no? Para ver por dónde sí y por dónde no se puede caminar. La que sigue. Esto es muy importante porque en pandemia vimos cuestiones muy dramáticas en términos de salud. Las personas se tenían que desplazar de comisarías al centro, ¿ok? ¿Dónde están los equipamientos? ¿Dónde están los servicios de salud? La que sigue. Obviamente el tema de la movilidad y de la accesibilidad, o sea, tuvimos transformaciones importantes. Recordarán que aquí toda la parte de mejorada se convirtió en un gran paradero, ¿ok? Entonces dices, bueno, esto hay que incorporarlo también a esta curva poblacional. La que sigue. Salir a trabajar o a lo que sea, ¿no? La vida productiva y la realización a la que todos tenemos derecho. Aquí estamos hablando de derechos humanos, ¿ok? Y entonces aquí, hasta ir a una consulta médica, ¿a qué nos enfrentamos y a qué se enfrentan las personas de la tercera edad? La que sigue. Bueno, las comunidades, que yo decía ahorita el tema de las comisarías que están tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, ¿no? En temas de desplazamiento, de movilidad, accesibilidad, y les reitero, algo tan básico como ir a una consulta médica, ¿sí? La que sigue. Bueno, agregándole no solamente el tema de el envejecimiento, sino también el tener alguna discapacidad. Ahorita vemos que hay toda esta nueva estructura del VAIVEM y que está incorporando nuevas tecnologías y el tema de la movilidad accesible, pero bueno, no solamente es el vehículo, sino es la ciudad que tiene que responder a esto, ¿sí? La que sigue. Bueno, cómo ir a trabajar, una más, por favor. El tema de ir de compras, ¿no? Ir de compras, las personas mayores cuando salen de compras, pues ven que van con una bolsita pequeña. ¿Y por qué? Porque hay miedo a caerse, hay miedo de que les pese, hay miedo, o sea, cuando uno va haciéndose más grande, o sea, va teniendo, ahora sí que armarse de una serie de estrategias, porque tiene que seguirse protegiendo. Entonces, bueno, ¿cómo la ciudad protege a estas personas para poder hacer su día a día? La que sigue. Bueno, ya habíamos hablado del tema de la rehabilitación, de la dotación de equipamientos para la salud. O sea, no es suficiente de que los equipamientos sean accesibles. Lo que necesitamos es que también llegar al edificio sea accesible, ¿sí? La que sigue. El tema de las áreas verdes y parques para la recreación, o sea, cuando se llega a determinada edad se tiene más tiempo para a lo mejor hacer eso que no se pudo hacer antes porque no tenías tiempo, porque tenías que trabajar y ahora ya puedes ir al parque a descansar, a leer un libro, ¿no? A ir con los nietos, no lo sé, pero y dices, bueno, ¿y qué pasa si no hay parque cerca de mi casa? ¿Qué pasa si pasaron décadas y el parque no se terminó? Nunca hubo parque, ¿ok? La que sigue. Hay una cuestión muy importante, toda esta cultura del bienestar que trasciende a lo largo de las edades y a veces la tercera edad se convierte más activa que los jóvenes, ¿no? La que sigue. Bueno, el subir y bajar. El subir y bajar es un verdadero desafío para las personas de la tercera edad. Y esto pues es un tema de reflexión, no solamente desde la parte arquitectónica, sino evidentemente desde la parte urbana. La que sigue. Y bueno, esta ya es mi última lámina. La pregunta final, ¿cómo diseñar el espacio público para tener una vida plena? Y si bien empezamos abordando temas de políticas públicas, temas de la planificación urbana, el gran desafío que tenemos es cómo resolvemos nuestra vida cuando salimos de nuestras casas. Y entonces yo aquí dejaría la reflexión pensando en que todos ustedes en algún momento van a cumplir 60, 70, 80, 90 o 100 años y van a necesitar de una ciudad que esté preparada para eso. ¿Sí? Gracias.
La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que nosotros podemos observar, creo que sí. Bueno, lo que ustedes pueden observar es cómo no hay contradicciones en el análisis que nosotros hacemos con respecto de cómo se aplican las políticas públicas y más que nada en el resultado que se obtiene de esta aplicación. O sea, qué tan eficientes son para diseñar o la congruencia con el espacio que habitamos. La siguiente, por favor. Aquí me dijiste que podía, ándale. Ahí está. Bueno, rápidamente es que a partir del hábitat 1, hábitat 2, hábitat 3, pues todos sabemos que estas son políticas internacionales. Para que el Banco Interamericano de Desarrollo te dé recursos, todos deben de estar alineados a ciertos objetivos y aparentemente en el papel todo está muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Si nosotros leemos nuestros planes de desarrollo, el Plan Nacional de Vivienda, el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a ver que todo está en congruencia de un crecimiento económico, de un desarrollo urbano sostenible, todo es maravilloso en el papel, pero las diferentes realidades que se perciben, pues nos lleva a evaluar para ver también en qué parte está fallando. Entonces, todas nos hablan de este bienestar social, psicológico, económico del ser humano. En este contexto, bueno, en este contexto nosotros analizamos la vivienda con base en lo que nosotros hemos denominado las características tangibles. Si nosotros leemos cualquier definición de vivienda, nos va a hablar de qué es el espacio de la reproducción de la fuerza del trabajo, qué es la semilla donde se da el bienestar de la población, etcétera. Pero como arquitectos, como diseñadores, ¿qué nos compete de la vivienda? Y entonces es justamente la parte en la que nosotros la materializamos. Entonces, a partir de esto, nosotros hicimos esta propuesta de 3 elementos que se deben evaluar de la vivienda. El primero es el aspecto constructivo. Nos queda claro que la arquitectura es responsable de materiales, de sistemas constructivos, de todas estas propuestas que hacen que la arquitectura sea resistente, ¿sí? Que sea durable, que tenga mantenimiento y que dé una relativa seguridad de cobijo a la gente que la habita. El otro es la adaptación en el medio ambiente. Teníamos un profesor que decía, ¿en qué momento perdimos esa característica de la arquitectura de adecuarse a un contexto natural? Y tuvimos que retomarlo y llamarle arquitectura bioclimática, cuando se supone que una de las características de la arquitectura es justamente que se adapte y que pueda responder a las inclemencias del tiempo y que esté sostenida en un suelo reconocible. Y esto determina también los materiales y sistemas constructivos, como los diferentes grados de amplitudes de ventanas, que si ventilación cruzada, etcétera. Esto bota un poco el uso de los prototipos internacionales, pues porque todos deben de pasar por una adaptación climática a la región. Y finalmente tenemos también el tema de la funcionalidad, que nosotros tenemos que enfatizar que no solamente tiene que funcionar con espacios mínimos, medibles, circulaciones, sino también tiene que ser adecuado a lo cultural. O sea, un ejemplo claro es que si nosotros estamos acostumbrados en hamaca, de poco nos sirve que en el espacio de la habitación quepa una cama. ¿Por qué? Porque la hamaca pues hay que acostarse, no solamente es para dormir, sabes que te vas a mecer, que hay que arrullar al bebé, bueno, miles de cosas, tiene una forma de cómo funcionar. Y en este sentido y con base en estos criterios, pues hicimos el análisis de los elementos. La otra cosa, lo primero que nosotros identificamos que fue fundamental es que la vivienda mínima está determinada para un grupo familiar determinado por una pareja o por una pareja con 2 hijos. Pero la realidad, cuando fuimos a ver las encuestas, nosotros no solamente nos encontramos una diversidad de familias, sino grupos familiares. No sabemos si esto es nacional. Yucateco sí es. O sea, en Yucatán
esas casas chiquititas no solamente son habitadas por la familia nuclear, sino vienen de los pueblos el fin de semana o se van ellos al fin de semana, y podemos nosotros detectar que esta vivienda, ¿sí?, es ocupada hasta por 8 habitantes. Es una vivienda de 40 metros cuadrados. Pero también es más importante que nosotros consideremos que en este contexto de pobreza para el cual está dirigido esta vivienda mínima, también nos encontramos con el uso mixto. Entonces, además de que la vivienda viven 8 habitantes, ¿sí?, también hay que ceder un espacio para el negocio, para el comercio, para ganar dinero en este contexto. Sobre todo que muchas de estas viviendas están muy alejadas de la ciudad, y entonces se vuelven como pequeños poblados, que estos poblados son los que la gente se provee sus propios elementos, como funciona un centro de población. La siguiente. Nosotros tenemos entonces, sí, el análisis que se hizo de los intervalos o los rangos de edad, y nos damos cuenta que hay un 7% mayor de 60 años y hay un 30% de niños menores de 10 años. ¿Por qué los extremos son importantes? Porque son a los que se les hace difícil, por diferentes motivos, el poder subir a estas viviendas. Y aunque en muchos países se da que la gente joven habita abajo y la gente mayor en medio, o al revés, los más jóvenes están en la parte de arriba, eso no lo podemos hacer con el tipo de propiedad de la vivienda. Ellos escogen la de más arriba por ser la más cara y por la más barata, perdón, y resulta que también es la más difícil de habitar. Entonces estamos viendo que este tipo y estos modelos de vivienda están influyendo de una forma muy determinante en lo que es la calidad de vida de los ocupantes. Para empezar, la forma en la que se agrupa no tienen privacidad. O sea, las ventanas de las habitaciones dan directo a la calle, y también las ventanas que tienen una distancia muy, muy cercana entre edificios, de manera que se vuelve casi un espacio público, porque desde una ventana puedes ver lo que sucede abajo, lo que sucede a tu altura, lo que sucede arriba, y etcétera. Es del dominio público todo lo que sucede en estas viviendas. La siguiente. En este contexto, nosotros hemos observado que esa innovación que se hace en los materiales constructivos, pues sí hacen una fluctuación muy grande de lo que son los ciclos de ganancia y calor de la temperatura. Observamos, por ejemplo, que el tradicional block, vigueta y bovedilla tiene una fluctuación de 3 grados por la parte hueca, que permite un poquito de frescura, mientras que las placas de concreto con las que se construyen estos nuevos modelos de vivienda pueden llegar a tener una fluctuación de hasta 8 grados de temperatura. Y esto lo que sucede es que el periodo en el que son calientes es más largo, o sea, la noche, el rocío, etcétera, no permite poder crear una temperatura ambiente agradable, a pesar de que el aire que se recibe a la altura del segundo, tercer y cuarto piso puede ser más fresco, ¿no? La siguiente. En este contexto también tenemos los espacios públicos que están diseñados para los mínimos, no son suficientes ante la necesidad de infraestructura o de elementos de infraestructura. O sea, el 10% de las vialidades están invadidos por algún tipo de transformador, de rampas, de señalética, de postes, y esto hace que la gente circule por la vialidad que es la que está pareja, ¿no? En el caso de la vialidad peatonal, que es la acera, pues tiene muchos impedimentos, ¿no? Y la siguiente. Y bueno, también observamos que los espacios espacios públicos, ¿sí? La gente los utiliza para hacer pequeños mercados, para transitar como huertos urbanos, y esto pareciera que es una cosa agradable. El tema es que no están dotados de un sistema de riego. Entonces la gente tiene que llevar agua desde sus viviendas hasta esos espacios, y entonces terminan por no regarlos en época de sequía, y todo lo que hayan sembrado pues se pierde. Pero esto no sucede con las que están más cercanas a las viviendas, porque sí les es fácil tirar, incluso cuando lavan algo dentro de la vivienda, por ejemplo, los días de lavado, pues todos esos arbolitos que están en esa orilla, pues agarran todos los nutrientes que derivan de los jabones y de todo este tipo de
de cuestiones, ¿no? La siguiente. Entonces nosotros vemos los espacios reducidos y la demanda que hace la gente con respecto del espacio interior que los lleva a invadir el espacio exterior. O sea, aquí el que puede le va a poner una reja a la parte de abajo, va a guardar su moto, le va a poner candado, y lo mismo sucede con los espacios en las áreas superiores, ¿no? La gente saca sus plantitas y todo es que saque sus plantitas, ya no quiere que la gente se apoye porque va a tirar la plantita, entonces eso se vuelve un conflicto por el pequeñísimo espacio comunitario que tienen estos edificios. La siguiente, el tema de la noche. Hay horarios nocturnos donde realmente está todo oscuro, ¿sí? Pero también hay el hecho de que persisten algunas tradiciones como tomar el fresco. Entonces, pueden tomar el fresco con un techo de lámina, pero lo que están haciendo es apropiarse del espacio exterior como una especie de demanda ante la ausencia de espacio en el interior, ¿no? Entonces, cómo persisten ciertas cuestiones culturales que, si nosotros las conocemos, podemos abonar a que las políticas públicas puedan garantizar que la vida cotidiana pueda realizarse de manera adecuada y reproduciendo los esquemas culturales. La siguiente. Entonces, al interior, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no?, que la fotografía de venta, ¿sí? Está muy bonita la sala, muy bonito el comedor. Hace poco está circulando un TikTok donde nos habla cómo expertos arquitectos diseñaron viviendas de 40 metros cuadrados maravillosas, pero si tú las ves, son espacios hermosísimos, pero diseñados para una persona, para una pareja, no para una familia. Entonces, un espacio muy bonito, pero vean en la realidad cuánto mobiliario hay. Sí, no me puedo imaginar, en serio, ese pobre nené intentando caminar en un espacio de 1 metro, ¿no? Va para adelante, va de reversa, o sea, es todo lo que puede hacer dentro de su vivienda, ¿no? Y por si fuera poco, los modelos de vivienda se ofrecen como áreas para crecer sobre el área verde. Entonces, eso también tendría que ser motivo de una política pública, ¿no? Cómo poder dirigir el crecimiento para que se conserven las áreas verdes. Y el tema de las hamacas, la cesión del espacio, el área. Entonces, ¿cómo se usa la vivienda? Mientras nosotros no conozcamos cómo se usa la vivienda, difícilmente vamos a poder hacer propuestas de qué se debe hacer. Entonces, salen propuestas muy bonitas en el diseño, pero que a la hora de que se viven son completamente diferentes. La siguiente, y bueno, esto es lo que nosotros estamos trabajando, y a partir de este análisis de las políticas públicas, nosotros hemos hecho propuestas de taller terminal donde nos aventamos ciudades utópicas muy criticadas, pero donde jugamos con hacer estos espacios más habitables, garantizando espacios públicos, viviendas con crecimiento, con visiones de género, y agradezco a mis compañeras y mis compañeros el haber colaborado en este proyecto que nos provee información para ver qué tanto podemos aplicarlos en las diferentes asignaturas que nosotros llevamos y en los proyectos de taller terminal. Pues por nuestra parte es todo, no sé si alguien tuviera alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias. A continuación, el doctor Marco Tulio entregará las constancias de participación. Bien, pues muchas gracias al Cuerpo Académico de Desarrollo Urbano y Vivienda por hacernos esta presentación sintética de sus resultados de investigación. Como ya vimos, tienen pues diversos aspectos que van desde el asunto del crecimiento de la ciudad, la cuestión de género, la situación del adulto mayor, cosa que particularmente agradezco, y el caso de la vivienda. Para ahorrar tiempo, dado que estamos un poco atrasados, me voy a permitir leer una de las constancias, en este caso, la que corresponde a la doctora María Elena Torres Pérez, que es la coordinadora de este cuerpo. Dice: la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán otorga la presente constancia a la doctora María Elena Torres Pérez por su participación como ponente en la mesa Proyecto PRODEP
evolución de las políticas públicas en torno al desarrollo urbano y la vivienda en Yucatán 1994-2015, celebrado en la Semana del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño 2023. A los demás también les hacemos constancia. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente mesa.